muy difícil darle la devolución a cada uno de ustedes. Por eso lo que vamos a hacer es desarrollar por este medio el trabajo práctico y ustedes van a hacer una autocorrección. Bueno. No, todavía no puse todavía no comparto las diapositivas. La profesora Cecilia tiene problemas de señal, así que sí, el trabajo práctico van a tener aprobado o desaprobado, no tienen nota. El tema es que ustedes saben que con esto de la pandemia y las clases virtuales no se pueden poner notas del 1 al 7, ni de solamente aprobado o desaprobado. Ahora les voy a compartir la pantalla en un momentito. Estamos teniendo problemas por el viento de señal. Acá estoy compartiendo entonces, yo lo que les tenía que hablar era de regulación de la presión arterial, pero vamos a tratar de hacer una introducción sobre la presión arterial. Ustedes se acuerdan cuando hablábamos del flujo sanguíneo, por dónde se transportaba la sangre, a través del sistema arterial, a través del sistema venoso y a través de el sistema linfático. Bueno, las arterias, ¿se acuerdan que tenían una diferencia entre las venas y las arterias? Las arterias tenían una pared más gruesa, tenían una capa muscular más importante. Y esto le da a las arterias una mayor capacidad de distenderse o de relajarse. Y tienen mayor fuerza, porque las arterias, acuérdense que por la simple contracción podían llevar la sangre por todo el sistema venoso y por todo el sistema circulatorio. En cambio, las venas, para poder retornar la sangre, tenían un sistema de válvulas, ¿sí? Entonces, la función principal del sistema arterial pulmonar sistémico es distribuir la sangre hasta el lecho capilar a todo el organismo. Las arteriolas, que son el componente terminal del árbol arterial, regulan la distribución de esta sangre en los tejidos. Y las grandes arterias que comunican al corazón con las arterias son capaces de albergar grandes volúmenes de sangre. Esto, ustedes ven acá, la diferencia entre las arterias y las venas es la capa muscular que le da la compliance. Compliance, que es la capacidad de distenderse de estas arterias. Entonces las arterias tienen dos cosas, una gran distensibilidad y también tienen una alta resistencia. Esta resistencia se llama resistencia vascular periférica y que es la que ofrecen las arteriolas al flujo sanguíneo para lograr mantener más o menos estable el flujo. Esto es lo que nosotros podemos medir como la presión que se mantiene en el sistema arterial para lograr este flujo constante. Y que por eso es que pasa cuando hay una pérdida importante de sangre. Cuando hay una pérdida importante de sangre, hay una disminución del flujo de la cantidad de sangre que circula por este sistema y entonces baja esa presión arterial. Entonces decimos que la presión arterial va a depender del gasto cardíaco, y ustedes si se acuerdan, el gasto cardíaco, ¿de qué dependía? El gasto cardíaco depende de la resistencia vascular periférica, del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan? Que era frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y también depende de esta resistencia total periférica, resistencia vascular periférica que hablábamos recién, de la capacidad de esta arteria de distenderse. La presión del pulso depende también del volumen sistólico y de esa compliance. Esto es lo que hablábamos. Al aumentar la presión en las arterias, aumenta su volumen, porque tiene una pared elástica. Si nosotros decimos
que al aumentar el volumen en esta arteria, aumentamos la presión arterial, entonces, ¿cómo vamos a poder regular el flujo? Ahora lo vamos a ver. Aumentando ese volumen o disminuyendo ese volumen, ¿cierto? Los valores de presión arterial, normalmente decimos que la presión arterial sistólica es de 120, la diastólica es 80, pero no es pero según la Sociedad Argentina de Cardiología, la presión arterial, los valores normales es hasta 140 de sistólica y hasta 90 de diastólica. O sea que por arriba de 140 y de 90 tenemos una hipertensión. Y cuando hablamos de hipotensión, generalmente es por debajo de los valores normales. Bueno, acá les muestro yo cómo se puede medir la presión arterial. Se puede medir en forma directa la presión arterial por un transductor que se coloca directamente en una arteria. Ustedes ven esto, acá se coloca un transductor, se introduce en la arteria radial y se puede medir mediante un registro, como un electrocardiograma, la presión arterial. Esta medición de la presión arterial es la más exacta porque está dentro del vaso arterial y se mide solamente en terapia por este método. Y muy pocas veces se usa, ¿eh? Y la medida de la presión arterial, generalmente la que ustedes conocen y la que van a realizar, es a través de este aparatito, que es el esfingomanómetro. El esfingomanómetro tiene una columna de mercurio y tiene un compresor. La idea de este aparato es comprimir a la arteria, en este caso ustedes ven acá va la arteria braquial, comprime la arteria de manera que el flujo de sangre también se comprime, no pasa nada de sangre. Entonces, disculpen 2 segunditos. Entonces tenemos el flujo de sangre está suspendido a través de la compresión del esfingomanómetro. Cuando nosotros comenzamos a descomprimir. Hola, profe, buen día. Buen día. Disculpe, no se ve la imagen, ¿puede ser? Seguramente, chicos, si ustedes, algunos no ven la imagen, tienen que desconectarse. Ah, no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. Uy, disculpen. A ver. Entonces vamos a empezar de nuevo. Lo compartí, pero... Igual este PowerPoint yo se los voy a pasar, se los vamos a pasar al aula, ¿sí? Ahí se ve. Sí, Ahí se ve. Sí. Bueno, gracias. Generalmente estamos con Cecilia y cuando no se comparte la imagen nos avisamos. En este caso, Cecilia tiene problemas de conexión por el viento que no tenemos, no se puede conectar. Bueno, entonces ahí están viendo la imagen. Les vuelvo a pasar, esto es lo que habíamos dicho de las grandes arterias, de cómo operan las arterias como un filtro hidráulico para mantener este flujo. No se preocupen que este PowerPoint se lo vamos a pasar. Decíamos que la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Acuérdense ustedes en la clase pasada que vimos gasto cardíaco, de que dependía del gasto cardíaco
de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. O sea, si nosotros modificamos esto, es muy difícil, la resistencia total periférica es muy difícil de que nosotros lo podamos modificar, pero sí podemos modificar esto, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, ¿sí? La resistencia vascular periférica, por ejemplo, se puede modificar como anormalmente, patológicamente, cuando se forman las capas de colesterol en las paredes, y esto no permite que tenga una buena compliance, como decíamos. Esto es lo de la capacidad de las arterias de aumentar la presión por el aumento del volumen. Aumenta el volumen, aumenta la presión dentro de esa arteria. Y esto es lo que nosotros vamos a medir en la presión arterial. Generalmente se mide en las arterias, ¿por qué? Porque tienen una pared más gruesa, una compliance mayor, entonces es más fácil de medirlas. Las venas, ¿se acuerdan que eran paredes más delgadas? Entonces la presión en las venas es mucho menor. Pero gracias a esta compliance y a esta resistencia vascular que pone periférica, que ponen los vasos, es que se puede mantener este volumen de flujo circulando constante. Entonces se puede mantener una presión arterial dentro de límites comunes, dentro de un valor normal. Decíamos que la presión arterial sistólica era de 120, la diastólica de hasta 80, pero puede ser hasta 140-90. Más por arriba de 140 la sistólica y de 90 la diastólica, ya estamos hablando de hipertensión arterial. Acá es lo que yo les decía de cómo se medía la presión arterial a través de una arteria, de una colocación de un catéter en una arteria. Se obtiene en un registro de la misma manera que un registro de un electrocardiograma en una pantallita, pero esto solamente decíamos que se hace en terapia. Acá tenemos el esfingomanómetro, que es el que ustedes van a usar. Este es el que tiene una columna de mercurio y es el más aconsejable para medir la presión arterial. Esto mide, según la columna, cómo sube la columna y dónde aparecen los ruidos de Korotkov, se llaman. Ruidos de Korotkov, que seguramente lo habrán visto en enfermería básica cuando ven constantes vitales. Entonces, cuando aparecen los ruidos, cuando lo empezamos a escuchar, tenemos la presión sistólica, y cuando desaparecen tenemos la presión diastólica, cuando relajamos el manguito. Lo que decíamos que era que al comprimir esta arteria, ven acá está pasando la arteria, comprimimos la arteria y suprimimos el flujo de sangre por la arteria. Entonces, cuando empezamos a liberar este manguito, cuando la presión es suficiente como para lograr que comience el flujo sanguíneo en esa arteria, es cuando nosotros escuchamos el primer ruido. Entonces, esa presión mayor es la presión sistólica. ¿Ven? Siempre acompañada de una arteria y una vena, pero lo que nosotros vamos a medir es la presión en la arteria, porque tiene mayor compliance, porque tiene mayor presión. Las venas generalmente tienen una presión más baja. Acá tenemos la arteria braquial, acá tenemos, ven cómo lo que tienen que tener en cuenta ustedes cuando vayan a medir la presión arterial es que tienen que colocar el manguito sobre la arteria braquial, ¿cierto? Porque lo que queremos es suprimir el flujo en la arteria braquial. El estetoscopio, la campana del estetoscopio tiene que estar por debajo del manguito, no por debajo, digo, no por dentro del manguito.
sino a 1 centímetro por fuera del manguito y siempre tenemos que saber dónde está la arteria para colocarla justo acá a nivel en la pared del brazo para que podamos escuchar cuando aumenta la presión y logra recomponer el flujo. Y entonces el primer sonido que se escucha va a ser, si lo escuchamos a los 120, va a ser la presión arterial sistólica, y después cuando deja de escucharse los ruidos de Korotkov, es la presión arterial diastólica. Bueno, vamos a ver cuáles son los mecanismos de regulación de la presión. Tenemos mecanismos nerviosos a corto plazo, y mecanismos humorales o endocrinos y mecanismos renales. Acá nosotros vamos a ver que ya cómo se van mezclando todos los sistemas o aparatos. Es decir, acá ya tenemos una mezcla en el aparato circulatorio del sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema renal. O sea, cómo hay un entrecruzamiento digamos, de los sistemas y aparatos para regular el funcionamiento de nuestro organismo. Empiece la regulación nerviosa. Los mecanismos de regulación rápida, o sea, son los que van a detectar los cambios de presión en un primer momento. Van a ser los vasoreceptores, quimiorreceptores, receptores de volumen o baja presión y receptores de isquemia. Estos receptores se encuentran ubicados en diferentes lugares, como por ejemplo los vasoreceptores en las arterias carótidas, los quimiorreceptores en las arterias carótidas, los receptores de baja